Primera Página y Javeriana Estéreo presentan Primera Página Radio. Noticias y análisis económico de Colombia y el mundo. Bienvenidos a todos a Primera Página Radio, este espacio informativo y de análisis económico en el que trabajan conjuntamente Javeriana Estéreo y la agencia de noticias Primera Página. Usted nos puede escuchar por Javeriana Estéreo, por los 91.9 FM, por javerianastereo.com y también nos ve en el canal Claro 458 y en las redes sociales de Primera Página, donde estamos en vivo a esta hora transmitiendo todo lo que ocurre con esta actualización de noticias después de este puente festivo aquí en Colombia. Y la atención sin duda de los mercados se mantiene en el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que fue firmado digitalmente por el presidente Donald Trump y el vicepresidente Vance, con una ceremonia formal prevista en Ginebra, o esto se va a celebrar más bien este viernes en Ginebra, coordinada por Suiza, Pakistán y Qatar. El marco del acuerdo, lo que se ha podido conocer, es que vincula el alivio a las sanciones y la reintegración económica de Irán a reducciones verificables en sus reservas de uranio enriquecido, la aceptación de inspecciones internacionales y también la reducción del apoyo a grupos militantes regionales. El presidente de los Estados Unidos confirmó este lunes que los barcos, según él, ya están transitando por el estrecho de Hormuz y se espera la habilitación total para este viernes, mientras que lo que ha dicho el vicepresidente Vance es que no se ha liberado ningún dinero y descartó las cifras que circulaban como desinformación. Entre tanto, el presidente francés Emmanuel Macron, hablando en el encuentro del grupo de G7, acogió el acuerdo como un paso importante hacia la paz y para la economía mundial. Hay que mencionar que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu adoptó un tono un poco más de cautela frente a esta noticia, reafirmando que Irán nunca va a tener permitido adquirir armas nucleares con o sin acuerdo. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán afirmó que el Líbano sigue siendo parte del entendimiento general en medio de esta disputa que se lleva en Oriente Medio desde hace ya 3 meses, y esta es una posición rechazada de plano por varios funcionarios israelíes, pues es uno de los puntos clave que ha estado en discordia, además del estrecho de Hormuz. En el G7, que es este grupo económico en el que conforman Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá, el primer ministro del Reino Unido, Starmer, anunció un acuerdo respaldado por UK Export Finance por valor de 210 millones de libras. Esto para poder suministrar uranio enriquecido a una de las productoras nucleares de Ucrania, con el fin de poder abastecer las centrales nucleares de este país durante los próximos 2 años. Un tema que sigue siendo clave, Ucrania, en toda esta guerra que se disputa por ese lado con Rusia. Son las 6 de la mañana, 19 minutos. Con esta noticia iniciamos el informativo esta mañana, 16 de junio, saludando a esta hora quien me acompaña desde los estudios de Javeriana Estéreo, Andrés Moreno, quien es analista bursátil, económico y trader en la Bolsa de Valores de Colombia. Muy buenos días, Andrés. Bienvenido esta nueva semana muy importante, clave para no solo para el país, sino también a nivel internacional, pues lo que se ha dicho es que será el viernes, a final de esta semana, cuando se concrete este tan esperado, hablado, conversado acuerdo entre Estados Unidos, Israel e Irán. Expectativas de lo que se tiene para esta semana después de lo que ha sido este fin de semana movido, Andrés. Claro que sí, buenos días a todos los oyentes de Primera Página, a todo el equipo de Javeriana Estéreo, de Primera Página, y a todos los analistas invitados. Comenzamos la segunda parte del mes de junio. Recuerden que ya en 10 días hábiles o en 2 semanas se acaba el primer semestre del año y el segundo trimestre de 2026. Esto va avanzando rapidísimo, a ritmo también obviamente del fútbol y de temas políticos en Perú y en Colombia, pero nos lleva a mostrar que esto es un escenario clave, este remate de semestre. El tema del viernes, que ojalá se firme el acuerdo, está llevando pues que los precios del petróleo definitivamente bajen, seguramente bajarán lentamente. En estos momentos está el WTI a $78 y el Brent a 81, es decir, alejados de esos 100, de esos 90, de esos $100 que vimos, le resta presiones inflacionarias al mundo. Si bien el jueves pasado el Banco Central Europeo subió tasas, obviamente por el conflicto en Oriente Medio, es posible que haya sido de pronto un tema
puntual, no un cambio de tendencia en tasas de interés, esperando pues que obviamente se estabilicen un poco las economías a propósito de esos altos precios del petróleo. Nos sirve mucho que baje un poco el precio del petróleo, que se mantenga quizás en estos niveles o más abajo, y esto debe llevar a más tranquilidad en los mercados internacionales. Kiara, estamos viendo las bolsas positivas con un arranque al alza. Ya hablaremos qué pasó con Colombia ayer que estuvo cerrado, pero en general todo esto lleva a seguir fortaleciendo la renta variable, a pesar de algunos amagues de subida de tasas de interés que pueden tener algunos países, o por lo menos freno en la continuidad de su bajada. Esto definitivamente sí le pone un stop a eso, y puede que sigamos viendo máximos increíblemente. Los precios del petróleo, habíamos hablado que cuando llegaban a 110 eran ventas. Llevamos 2 semanas, casi que vamos para la tercera de caída en precios del petróleo. La idea es que volvamos a niveles previos, más o menos unos futuros a $57. Todavía estamos algo lejos porque están a 76, pero seguramente ¿Estamos hablando que del petróleo? Del petróleo. Okay. Pero seguramente de estos $78 que llevamos actualmente, con un acuerdo sí logremos que volvamos a estos $60, que es lo que estaba en febrero, antes de que empezara todo este escalamiento del conflicto. Y también es clave, Andrés, lo que va a pasar esta semana. De hecho, hoy arranca la reunión de política monetaria de la Reserva Federal y se estrena el señor Kevin Warsh. Ahí va a ser determinante también pues qué decisión va a tomar o no con las tasas de interés ante la expectativa que se tiene de ese tema a su llegada al cargo. Claro que sí. Digamos que junio tiene pluralidad de reuniones de bancos centrales. La expectativa, igual que Kiara, es 0 movimientos. No, y le sirve a él también, bueno, espera un momento, aquí analizamos qué es lo que está ocurriendo, y no hacer absolutamente nada al respecto. Pero la expectativa es que no vayan, obviamente, y seguramente no lo van a ver, esto no es una apuesta de mercados, no va a haber movimientos, pero sí el discurso que va a decir, porque pues obviamente el tema de paz en Medio Oriente, pues definitivamente descartaría subida de tasas. Inclusive si lo necesitan, las podrían bajar, ¿no? Pero sí, es una reunión de decisión de política monetaria donde no va a ocurrir absolutamente nada. Recordemos que a fin de mes también Colombia tendrá su reunión, en aras de no tener tanto roce político, porque ya habrán pasado la segunda vuelta presidencial, que es en 5 días. 6 de la mañana, 24 minutos. Atentos entonces a lo que pueda hacer esta línea, este discurso del presidente de la Reserva Federal, el nuevo presidente Kevin Warsh. Entre tanto, vamos a conocer cómo se han comportado en las últimas horas los mercados en el mundo, y empecemos con Asia porque hubo precisamente decisión frente a tasas de interés. En Primera Página Radio, las bolsas del mundo. Tokio subió, aunque persisten unas preocupaciones inflacionarias después de que el Banco de Japón subiera las tasas de interés, algo que nos estaba contando más temprano Laura. El impacto del aumento de los precios del petróleo crudo se ha estado transmitiendo con relativa rapidez en las transacciones entre empresas, lo que podría extenderse a un incremento en los precios del consumidor. Eso fue lo que declaró el Banco Central de Japón, advirtiendo que esta tendencia probablemente va a impulsar la inflación del índice de precios al consumidor por encima del objetivo anual del 2% de este banco. El principal indicador en respuesta a eso, estamos hablando del Nikkei 225, extendió sus ganancias este martes por 4º día consecutivo al subir un 0,13%. Durante la pausa, el Banco de Japón anunció su decisión de política monetaria, confirmando una subida en los tipos de interés. La sesión de la tarde abrió entonces al alza, y dado que la expectativa de una subida de tipos ya se había descontado, eso sí, antes del anuncio, la medida no fue sorpresiva, pero sí ha impulsado una prueba de niveles superiores. El Composite Index de la bolsa de Shanghai perdió un 0,11%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong retrocedió 1,40% durante este martes. El índice de precio bursátil de Corea
subió un 2,11% tras recuperarse del golpe de los 8.500 puntos y alimentando también una expectativa de poder superar los 9.000 puntos. Esta alza se atribuye a la relajación del riesgo geopolítico, ya que en la madrugada el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció entonces que Estados Unidos e Irán van a firmar este acuerdo en Suiza para poner fin a las hostilidades, lo que está estimulando el apetito por el riesgo de los diferentes activos. El tipo de cambio, el won dólar, cerró la sesión diurna en 1.51 wones. Esto es 8,7 wones menos que la jornada inmediatamente anterior, y así se comporta Asia. Pasemos ahora a Europa, donde las bolsas están extendiendo el rebote que se tuvo este lunes a la espera de novedades sobre Irán. Detrás de la reacción también se esconde un poco una convicción cada vez más extendida, y es conocer en detalle el texto de este acuerdo, pues lo que se anuncia es que representa más que una declaración de intenciones a una solución definitiva de las tensiones que están rodeando puntualmente el estrecho de Hormuz. Así que vamos a estar atentos, y el mercado en general desde luego está pues atendiendo lo que puedan ser estos próximos días. Y en Europa se cuestionan un poco hasta qué punto Irán va a aceptar limitaciones efectivas en su programa nuclear, que es parte de lo que ha derivado este conflicto. Mientras los inversores continúan entonces analizando, digiriendo un poco lo que ha sido este memorando de entendimiento, las acciones en Europa este martes responden de manera positiva. A diferencia de Estados Unidos y Asia, la composición de las acciones europeas carece del peso del sector tecnológico, que es pues necesario para aprovechar plenamente este auge de la inteligencia artificial, y es un motor que, por cierto, ha impulsado significativamente los mercados mundiales a máximos históricos, pero esto no es lo que ocurre puntualmente en Europa. Hablando de monedas, la libra esterlina cae un 0,10% frente al dólar, 1,34 dólares. Las bolsas se comportan, como lo decía, al alza. Sube la bolsa de Londres un 0,56% este 16 de junio. El DAX de la bolsa de Frankfurt gana un 0,70%. Tenemos que el CAC 40 de la bolsa de París está avanzando un 0,76%. Y finalmente la bolsa de España, con su principal indicador, que es el IBEX 35, aumenta un 0,35%. Les mencionaba entonces que se está cumpliendo por estos días el encuentro del G7, y allí se está buscando por parte de Ucrania un respaldo del presidente Donald Trump para garantizar pues un positivo negociaciones en los próximos meses con Rusia. Vamos con nuestros aliados de Radio Francia Internacional, que nos tienen un poco más de detalles sobre esta petición o este llamado que se está haciendo por parte de Ucrania. El acuerdo entre Irán y Estados Unidos será uno de los temas cruciales de la cumbre del G7 que se realiza en la ciudad de Evian, Francia. Pero también está la guerra en Ucrania. Francia, Reino Unido, Alemania y los aliados occidentales esperan que Trump los apoye para que Ucrania consiga un acuerdo con Vladimir Putin. Trump, al llegar a Evian, mencionó brevemente el tema. We had a very good conversation yesterday with President Zelensky. He hablado con los presidentes Zelensky y Putin y creo que podemos hacer algo, dijo Trump, aunque recordemos que el mandatario ruso sigue mostrándose inflexible con respecto a un acuerdo de paz. Escuchemos la última información con Asbel López. El presidente Macron, anfitrión del G7, recibió este martes en Evian a Zelensky. La víspera, un exultante Trump llegó a orillas del lago Lemán tras alcanzar un acuerdo marco con Irán. El mandatario ucraniano espera poder mantener una conversación a solas con Trump, la primera desde el pasado diciembre. Según Trump, ahora se puede hacer algo respecto al conflicto en Ucrania. Tanto Putin como Zelensky están abiertos a esa posibilidad, afirmó. Este lunes, Rusia perpetró nuevos ataques que causaron al menos 11 muertos e incendiaron una catedral histórica en Kiev. Zelensky pidió más presión sobre Rusia y más apoyo a la defensa aérea de Ucrania. Zelensky puede contar con el apoyo inquebrantable de los dirigentes europeos y canadiense. El Reino Unido, que calificó esos ataques de bárbaros, anunció que suministrará uranio enriquecido a Ucrania para sus centrales nucleares e impondrá nuevas sanciones a Rusia.
6 de la mañana, 30 minutos. Ahí escuchábamos entonces esta actualización de lo que está pasando en el G7, este importante encuentro, como lo mencionaba más temprano, el que hacen parte Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá. Bueno, Andrés, hablemos de Asia, Europa, y sobre todo con estas dinámicas que se están llevando a cabo. Estamos hablando que nuevamente está como Ucrania allí en el mapa, analizándose lo que puedan ser soluciones definitivas, mientras está Trump celebrando lo que pueda ser este acuerdo en Oriente Medio. Mercados Claro en sí. general y la respuesta. Claro que sí, digamos, bueno, Nikkei siguen máximos históricos, están hablando de los temas que ya pasó de tasas de interés, pero en máximos históricos, y la verdad yo no le veo ganas de que vaya a bajar por lo pronto. Sí hay mucho tema tecnológico allí metido, pero está en máximos. Kospi acercándose también a sus niveles máximos históricos, tampoco veo cómo pueda bajar, por lo menos lo que ocurrió con Oriente Medio sí tuvo una caída general en los mercados, pero al final para arriba. Hong Kong no está en máximos históricos, pero sí está rebotando de un piso, posiblemente se impulsará. Alemania, lo que está pasando en Europa es que sí estoy viendo unos techos, como que llega a esos máximos, pasó con DAX y vuelve y cae. Obviamente ya el tema de Oriente Medio que le pega duro a Europa, puede pues hacer que definitivamente se rompa esa tendencia lateral que a veces muestra. Francia también acercándose a máximos históricos, y FTSE lo mismo que, estoy hablando de Londres, lo mismo que Alemania, ahí mostraba un techo, pero obviamente un fin del conflicto en Irán nos pone pues a ver más contentos el Mundial, a propósito que ayer jugó Irán, jugó muy bien, un partidazo, sino que ya pues dejamos de lado los temas del petróleo, nos relajamos con el tema de la inflación y seguimos analizando las economías y demás dinámicas, pero en general los índices se mantienen arriba a pesar del aumento de tasas de interés del Banco Central Europeo de la semana pasada, y pues todo apunta a que vamos a ver de nuevo nuevos máximos en todas las bolsas del mundo. Hablabas del tema de tecnología y del gran impulso que está teniendo en Asia. ¿Esto frente a lo que pasó el viernes con SpaceX tuvo algún impacto, Andrés, en la dinámica, digamos, global en temas de tecnología? Bueno, obviamente pues es una emisión impresionante. Todavía la acción no hace parte de ningún índice, todavía no hace parte, digamos, no hay una historia como para contar, salvo especulación de corto plazo y la volatilidad y el alza que ha tenido, donde algunos inversionistas entraron ahí a través de sus plataformas y algunos fondos como a tener posición de eso. Normalmente lo que ocurre es que en el corto plazo disminuye, muy volátil, y pues vuelve y se estabiliza en un precio hacia el alza. La realidad es que pues puede que algunos flujos internacionales se hayan ido hacia esta emisión, pero por lo pronto los índices bursátiles no incorporan a Space dentro de sus plataformas, digamos, dentro de sus índices, pero lo harán seguramente muy pronto. 6:34 minutos, pasemos ahora a Latinoamérica. Las bolsas latinoamericanas en Primera Página Radio. En Latinoamérica hablemos de Wall Street, que cerró este lunes con números verdes, impulsado por el acuerdo del que le hemos estado hablando en Oriente Medio, que hizo caer el precio del petróleo, tema que ya vamos a estar ampliando ahora que entremos en commodity. Bajo este escenario, el Nasdaq registró su mayor incremento en una sesión desde finales de marzo, tras avanzar un 3,07%. El Standard & Poor's 500 subió 1,65% y el Dow Jones alcanzó un nuevo máximo histórico al elevar su índice en las últimas horas un 0,92%. Eso por el lado de Wall Street. En Latinoamérica, el índice Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró el lunes con una ligera caída del 0,01%, mientras que en Sao Paulo la baja fue para el 0,42% del Ibovespa. En la Bolsa de Valores de México, el alza del Standard & Poor's fue del 0,37%. Colombia pues no operó por el festivo, pero el viernes el índice tuvo un cierre con ganancia del 1,53%. Ya vamos a más adelante a entrar en detalles de este tema con Andrés, pero seguimos con Latinoamérica, donde Santiago de Chile tuvo un alza del 1,68% para el IPSA, y tenemos que la Bolsa de Valores de Lima registró una ganancia del
del 2,23% para el principal indicador de la Bolsa de Lima, que es el MSCI Nuan de Perú. 6 de la mañana, 35 minutos. Andrés, analicemos comportamiento de Latinoamérica, que además, hablando de Lima, ya finalmente hay nueva presidenta. Así es, casi con el 99%, más del 99% ya prácticamente, y por la tendencia, Perú gira hacia la derecha como lo han hecho otros países. Faltan Brasil, México y Colombia, porque ya está Cuba y Venezuela, les cuento. Entonces, muy diferente el mapa de hace 4 años. Bueno, la región impresionante, sigue siendo muy atractiva para invertir. El repunte que ha tenido Colombia también ha sido muy vistoso, ya hablaremos de ello. En los últimos 12 meses, si miramos 15 de junio 2025 a 15 de junio 2026, Perú sube 85%, le sigue Argentina 57%, le sigue Colombia 44%, ya hablaremos de Colombia, lo que ha pasado la semana pasada con el índice Colcap. Chile sube 32%, Brasil sube 24% y México sube 18%. Las variaciones de las bolsas latinoamericanas están por encima de las europeas, de las estadounidenses, y con mucho mejor potencial de alza. En la medida en que afuera sigan tasas de interés abajo y que no las suban, las acciones siguen siendo atractivas y el ciclo de los países emergentes debe continuar. Entonces, la región muy bien. Los temas políticos le están generando también tranquilidad, y Perú volando, y espero que Colombia también lo siga haciendo, que tiene, por lo menos de todos los mercados, Perú, Colombia, Chile, Brasil, México y Argentina, Colombia es el que tiene el mayor potencial. Y esta semana, ¿qué se esperaría del mercado, Andrés, a puertas de lo que pueda ser esta segunda vuelta? Bueno, la semana pasada, acciones al alza, títulos de deuda pública valorizándose y dólar abajo a mínimos de enero 2021. Esta semana puede ser un poco diferente, ya los mercados están ya con el modo mundial, mucho viajero, estamos a 5 días de elecciones, posiblemente los precios se mantengan. Ayer particularmente cayó Ecopetrol 5% en Nueva York, pero yo espero que los precios se mantengan. Algunas personas van a preferir vender, ya que pues el índice Colcap sube casi 15% en lo corrido del año, y dirá, bueno, mejor me espero la segunda vuelta. Otros pasaremos invertidos, como tiene que ser, o sea, realmente apostándole a los bajos precios que todavía tiene Colombia. Y se espera también, si gana Abelardo, la próxima semana mucha volatilidad al alza, a la baja, mucho más confianza inversionista, y pues a mediano plazo acciones subiendo. Y si gana Cepeda, realmente seguramente veremos un dólar al alza y acciones con una fuerte caída. Para la gente que está en las dinámicas de inversión, esta semana mejor esperar a ver qué puede hacer ese comportamiento de la segunda vuelta, o no necesariamente. Depende del perfil de riesgo. Si la persona es optimista, si la persona le gusta la volatilidad, no se la va a perder su plata, tranquilo. Si la persona ve que hay una oportunidad de mediano y largo plazo en estos momentos, que claramente la hay, puede seguir invertido. Las personas que ya tienen inversiones no deberían tomar decisiones de aquí al viernes. Deberían seguir invertidas como lo han hecho durante seguramente todo el año. Algunas personas nuevas que entran en el mercado pueden encontrar ahorita mejores precios. Ahora, si definitivamente están cautelosos, no están tan optimistas, podrían esperar el lunes para invertir. Lo que ocurre es que esperar después de las noticias implica que vayas a comprar más caro y en un ambiente también muy volátil. Entonces, depende del perfil, pero si una persona está invirtiendo a mediano y largo plazo, debería comenzar a invertir ya. Yo no estoy de acuerdo, pues lo he visto en 24 años de ejercicio como asesor financiero, en que las personas esperen los datos para salir a invertir, porque normalmente los mercados se anticipan, ya se han anticipado mucho. No crean que esto es nuevo, uy, subió por fin, milagro. No, esto se viene, miren, la subida y el cambio político en Colombia empezó a visualizarse y anticiparse desde octubre de 2023. O sea, llevamos más o menos 2 años y medio anticipados. Y la semana pasada fue muy diciente también. Buenos volúmenes, acciones al alza, la mayoría de acciones se siguen negociando el descuento. Ahora, si usted está invertido y pasa lo que no quiere, no queremos que pase el domingo, sí, sus inversiones pueden que se desvaloricen un poco, sí. Pero no se preocupe solamente por sus inversiones, preocúpese por su salud, por su pensión, por su trabajo, por su familia, por su vida. Sí, entonces, si usted está tranquilo y sigue acá viviendo en Colombia, o está afuera optimista con Colombia y sigue con su salud, con su pensión, con su trabajo, con su vida, con sus hijos, pues también siga con sus inversiones así. Esperamos realmente, por lo que dicen los mercados predictivos y las inversiones, que Colombia, como toda la región,
cambie del ciclo político y que cese la horrible noche. 6 de la mañana, 41 minutos. Pasemos ahora a conocer en detalle el comportamiento de los commodities antes de entrar con Edgar Leyton y el comportamiento del mercado. Los precios de los commodities en Primera Página Radio. Mencionábamos entonces que están en caída los precios del petróleo a raíz de lo que pueda ser este acuerdo final entre Estados Unidos e Israel y finalmente con Irán en Oriente Medio. El petróleo Brent, que es el de referencia para Colombia, está en estos momentos cotizando en $80.94. Esto representa una variación negativa del 2,68%. Baja un poco más el precio del WTI de Estados Unidos, que la variación es del 2,87% y el precio está por debajo de los $80, $78.44. El gas natural registra una variación positiva del 1,07%, $3.18 para la referencia de gas internacional, pero en el caso del gas en Europa, el precio está bajando levemente un 0,18%, eso es 42 euros a esta hora. Para el carbón tenemos a esta hora un precio de $146.35, eso es una variación del 1,71%. En la tonelada del precio del carbón. Si nos vamos a los metales, los tres principales que revisamos aquí en Primera Página, están todos en positivo. El oro está subiendo, aunque leve, los tres menos del 1% suben. El oro sube un 0,66% y el precio es de $4.338 la onza. La plata está cotizando en $70.33 la onza. Esto es un alza del 0,50%. Y muy leve la variación del cobre del 0,03%, $6.48 la libra del cobre. Ahora, en cuanto a materia prima relacionada con agricultura como el café, este tiene también una variación leve, no alcanza al 1%, es del 0,09%, ni siquiera alcanza el 0,10% el precio del alza del café, que está en $2.59 la libra. Y el azúcar está finalmente en $14.10 la libra. Esto es una variación negativa del 0,63%, y así se comportan los commodities a esta hora, que un poco lo que nos mencionaba nuestro analista, todo está al vaivén de lo que pueda pasar, especialmente con el acuerdo entre Estados Unidos, Israel e Irán. 6:43 minutos. Pasemos ahora a conocer el comportamiento del mercado en Colombia, el mercado accionario en los últimos días. En Primera Página Radio, las acciones de Colombia. Buenos días. En la más reciente jornada bursátil local, el índice MSCI Colcap sumó 1,53%, 2.386,78 unidades. Montos interesantes: con la acción de preferencial CIBES se movieron 85.894 millones de pesos, con Ecopetrol 54.000 millones de pesos, con Icolcap 50.000 millones de pesos, CIBES 30.000 millones de pesos y preferencial Sura. Grupo Sura movió 17.994 millones de pesos. Al alza, preferencial de Vivienda Group, siempre insistimos, son dos, preferencial de Vivienda Group, que con un monto no muy alto sumó 9,85%, 29.660 pesos fue el cierre de su precio. Mineros subió 6,31%, 15.500 pesos. ISA 31.500 pesos, luego de sumar, avanzar 5,78%. En negativo, CIBES 2,83%, 82.500 pesos. Preferencial Semargos, 11.580 pesos, luego de recortar 1,7%. Y preferencial CIBES, 69.500 pesos. Esto tras un recorte de 1,67%. Mercado global colombiano, casi que las de siempre: Nu, Amazon, Microsoft, Nvidia, algunas por encima de los 2.700 millones de pesos. Son las 6:45 de la mañana. Bueno, ahí está el mercado accionario colombiano. Andrés, hagamos análisis ya del detalle de nuestro país. Claro que sí. Bueno, ayer festivo en Colombia, lunes 15 de junio.
los mercados o las acciones que se mueven en Estados Unidos, en especial Ecopetrol, Bancolombia y Aval, estuvieron a la baja. Grupo Aval negoció abajo 1,44. Eso es bueno tenerlo en referencia. Obviamente toca ver cómo abre el dólar en Colombia, pero estuvo abajo la acción de Aval. Bancolombia 0,07 abajo y Ecopetrol cayó 5,37%. Recordemos pues que los precios del petróleo también han venido cediendo y Ecopetrol pues se ha mantenido al alza precisamente por esos precios del petróleo y por las expectativas del cambio político en Colombia. ¿Cómo va a terminar? Ya nos acercamos al cierre del primer semestre del año, pero ¿cómo está la foto para 15 de junio? Ecopetrol la que más sube, 53% este año. Es la acción que ha logrado, digamos, repuntar más este año. De julio, junio del año 2020, todavía acción muy castigada, sigue siendo una acción muy castigada frente a los precios que tenía antes de Petro. ¿Cuáles eran esos niveles? 3.600. Hoy vemos la acción a 2.800, 2.900, 4 años después, pero realmente era una acción de 3.600 pesos. Bueno, o sea, ojalá recuperemos muy pronto. Años absolutamente perdidos en Ecopetrol. Se cambia la junta directiva, se nombre una junta directiva idónea que sepa de petróleo, de hidrocarburos y que también se tenga un presidente que sepa lo que está haciendo. Un presidente de Ecopetrol, bueno, y de la nación también. ISA, 27%. Es la segunda que más sube, muy bien interconexión eléctrica, es una acción, digamos, siempre muy demandada del grupo Ecopetrol. La tercera que más sube es Preferencial Aval, acercándose también a sus máximos históricos. Le sigue Cibes, subiendo 19%, la semana pasada fue espectacular para Cibes. Sigue Éxito subiendo 16%, repuntando, Preferencial Cibes 18%, ETB del fondo, todavía en mínimo sube 12%, Cementos Argos sube 9%, Nutresa en máximos históricos sube el 8%, Preferencial Grupo Sura reacciona 8%, Grupo Sura Ordinaria 7%, Promiga sube el 5%, Celsia sube 6%, Grupo de Vivienda, la preferencial del Grupo de Vivienda sube 4%, Terper 3%, Grupo Energía Bogotá 2%, ahí ya se van poniendo las que iban negativas, Bogotá 2%, Mineros 1% y Preferencial Grupo Argos está casi que prácticamente en ceros. ¿Cuáles son las que caen todavía este año en Colombia? A diferencia de hace 15 días, la semana pasada fue espectacular para el mercado colombiano, subidas del 4, el 5, el 6%. Ojalá siga ese optimismo en Colombia durante esta semana, las acciones siguen muy baratas. Las acciones de TIN, de la titularizadora de Colombia, caen 40%, es una acción nueva, sin mucha liquidez. Fabricato cae 20%, una compañía que también tiene muy poca liquidez en la bolsa y problemas financieros. Pay cae 19%. Grupo Bolívar es la que más cae el índice Colcap con Pay 19%, y Grupo Bolívar cae el 10%. Enca cae 6%, con Concreto cae el 5%, Corfi Colombiana, que venía cayendo 16%, ahora solo cae el 3%, ya casi va a llegar a los precios de diciembre. Da Vivienda cae el 1%, y en fin. Entonces, ojalá para esta semana la mayoría de acciones se mantengan al alza. Yo considero que de aquí a junio, a cierre de junio, van a subir más todavía. Y en julio, ya con la consolidación, Dios mediante, de un nuevo gobierno, de un ministro de Hacienda serio y de mayor confianza inversionista, como se ha visto reflejado la semana pasada, las acciones continúan repuntando, cogiendo todo ese camino rezagado que tenemos frente a Perú y a Chile. Es muy importante ver que si nos comparamos con Perú, Chile, inclusive Brasil, México, estamos muy baratos todavía. La bolsa en Colombia tiene un potencial de subida de por lo menos entre el 50 y el 100%, por lo menos. Y eso es para alcanzar niveles que tiene Chile, Perú. Sí, es decir, no es para quedar como Estados Unidos. Para quedar como Estados Unidos tendríamos que subir por ahí un 1000%, multiplicarnos por 10, pero eso no va a pasar. No tenemos tecnología en nuestra bolsa, pero sí podemos seguir recuperando todo ese terreno perdido de incertidumbre, de destrucción de capital y de pérdida de confianza inversionista que hemos vivido durante los últimos 4 años. 6 de la mañana, 50 minutos. Ahí está el balance de lo que ha sido en el último año el comportamiento de la bolsa en Colombia. Don Edgar Leyton, usted tiene más noticias relacionadas con la bolsa. ¿Qué hay para esta semana?
Así es, pues el Grupo Bolívar modificó las fechas de periodo ex dividendo de julio, esto por el festivo del 13 de ese mismo mes, del 13 de julio, lo anterior como consecuencia de la declaración, como lo señalamos, de que el 13 de julio es día festivo por la celebración de la fiesta de Nuestra Señora de Chiquinquirá. El ajuste, según informó la compañía, se realiza en línea con el reglamento de la bolsa y las nuevas fechas quedan fijadas entre el 8 y el 15 de julio. Entonces se modificaron las fechas de exdividendo de Grupo Bolívar. Entre tanto, Value and Risk mantuvo la calificación F AAA al portafolio de inversiones de Colmena Seguros de Vida. Grupo Aval pagó intereses de su octava emisión de bonos en pesos colombianos. Banco de la Vivienda hoy colocará el cuarto lote de bonos ordinarios, va por 350.000 millones de pesos. Sin embargo, pues ha habido apetito por este tipo de títulos. No obstante, tengamos en cuenta también las tasas de interés que están ofreciendo algunas de las compañías que entregan bonos. Entonces se puede ir hasta 400.000 millones de pesos. Arranca con 350.000, pero se puede ir a 400.000 millones de pesos. BRC Ratings también ratificó las calificaciones AAA al Banco de Occidente y su programa de emisión de bonos por 12 billones de pesos. Valores Simesa o Valsimesa tiene listos 70.000 millones de pesos para readquirir acciones. Y esta es exclusiva de Primera Página. Bodegas Casa del Rin, Zona Franca, entró a protección de acreedores en reorganización de pasivos. Reporta unas deudas por 20.796 millones de pesos, esto a diciembre de 2025, y acaba de ser admitida al proceso de negociación de acuerdo de reorganización. Según los reportes, a la misma fecha, la compañía reflejó un activo por 21.953 millones de pesos. Los accionistas de la empresa son Jorge Igor del Carmen Pedraza Catish, 33%, Sergio Luis Pedraza Catish, 33%, Adriana Pedraza Catish, 33%. Diego Libardo Quiroga Pastrán, en calidad de representante legal, fue quien solicitó la apertura del trámite de negociación de acuerdo de reorganización y, como lo señalamos, la sociedad a 31 de marzo, o bueno, ya más actualizado, a 31 de marzo, reportó activos por 21.500 millones de pesos. Entre tanto, Fitch bajó la calificación de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá a positivo call y la colocó en observación negativa por retrasos en el financiamiento, lo anterior para la calificación nacional de largo plazo de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. También ajustó las calificaciones internacionales de riesgo de emisor a W- desde W, colocando las calificaciones en observación negativa. La decisión, según la calificadora, refleja los retrasos en el refinanciamiento de la deuda y el debilitamiento de la flexibilidad financiera de la compañía, que firmó un acuerdo de suspensión temporal con sus acreedores bancarios y tiene plazo hasta finales de 2026 para completar el proceso. Así las cosas, Fitch sobre ETB espera que el flujo de fondos libres se mantenga negativo durante el horizonte de la calificación, con márgenes aproximadamente de menos 2% y menos 2 a menos 2,5% de los ingresos, y proyecta que la intensidad del CAPEX disminuya a alrededor del 15% de los ingresos desde un pico de 30%, esto tras la finalización del despliegue de su red. Adicionalmente, les cuento que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que es un organismo que adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, dijo que las firmas escaneadas o electrónicas en estados financieros no están prohibidas por normativa vigente. También les cuento que Interconexión Eléctrica, ISA, reportó el desembolso de 400.000 millones de pesos de la vivienda para financiar su plan de inversiones. Estas son las principales noticias de las empresas que reportan en información relevante de la Superintendencia Financiera, 6:55 de la mañana. Listo, don Edgar, ¿tiene algo más por complementar? No, eso es todo. 6 de la mañana, 55 minutos. Hablemos ahora de otros temas empresariales, pero ya más a nivel Latinoamérica, incluso del mercado, con Luisa Fernanda Pérez, que nos tiene ampliación a esta hora del comportamiento en Latinoamérica. Luisa. Muy buenos días para todos los oyentes y para todo el equipo de trabajo. Les cuento que en materia de información regional con respecto a Chile y Perú, Lima todavía sigue en el proceso de conteo de votos y Keiko Fujimori
suma casi más de 18.000 votos que Roberto Sánchez, según el más reciente informe del conteo de actas en la elección para el presidente de Perú. Con el 98% de las actas contabilizadas, la candidata Keiko Fujimori lidera las elecciones presidenciales en Perú con más de 9 millones de votos, superando por 18.000 votos más los sufragios al izquierdista Roberto Sánchez, que también acumula más de 9 millones de votos. Ante esa extrema estrechez de resultado, digamos que el fujimorismo rechazó una propuesta de Sánchez para solicitar de manera conjunta un recuento de los votos de la segunda vuelta, argumentando que se debe respetar el marco legal y que son los jurados electorales especiales los únicos facultados para determinar qué mesas observadas van al conteo. Así las cosas, digamos que como ese resultado está tan estrecho entre ambos candidatos, pues sí es necesario que se haga el conteo completo para determinar exactamente cuál es el candidato que gana las elecciones. De otro lado, les cuento que Chile espera reanudar relaciones diplomáticas con Venezuela antes del 2030 para avanzar en la repatriación de migrantes irregulares. El gobierno busca restablecer las relaciones con Venezuela antes de que se concluya la actual administración, con el objetivo de facilitar la repatriación de decenas de miles de migrantes venezolanos en situación irregular. El canciller Francisco Pérez afirmó que Santiago está dispuesto a retomar los vínculos consulares y diplomáticos, pero señaló que la decisión depende ahora de Caracas. La normalización de las relaciones se ha convertido en una prioridad para el presidente José Antonio Caz, que ha impulsado una agenda centrada en el control migratorio, la seguridad y pues la ampliación de la cooperación regional. De otro lado, les cuento que el ministro de Hacienda de Chile proyectó un crecimiento del 3% entre el 2027 y 2028 y prevé un cobre sobre el los 5,50 dólares la libra. El nuevo escenario también contempla ese precio promedio entre el 2026 y el 2030, niveles superiores a los considerados en las estimaciones fiscales publicadas anteriormente, y el nuevo escenario macroeconómico se conoce en momentos en que el gobierno busca también ampliar las perspectivas de crecimiento de largo plazo mediante mayores niveles de inversión, productividad y desarrollo de proyectos vinculados a la minería, la energía y la infraestructura. Muy bien, gracias Luisa por la información a esta hora relacionada con los temas de Latinoamérica. Pasemos ahora a conocer esos datos, la información clave que se espera para esta semana y a lo que está atento el mercado. Empecemos con Europa, donde hoy se van a publicar los datos del índice de sentimiento económico de Alemania y de la eurozona. En el lado macropolítico, los líderes europeos están advirtiendo al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la cumbre del G7 de un acuerdo provisional superficial con Irán que pues corre el riesgo de afianzar los programas nucleares y de misiles balísticos de Teherán, al tiempo que le van a presionar al presidente para que reconsidere su estrategia sobre Ucrania. Es parte de lo que se mueve en el campo macropolítico. En los movimientos corporativos destacados, hoy concluye el plazo de aceptación de la OPA lanzada por Unicredit sobre Commerzbank. Es una operación que está teniendo grandes controversias, pero que mantiene la atención de los mercados en Europa, pues Alemania ha rechazado oficialmente esta oferta de Unicredit para adquirir acciones de Commerzbank, ya que según la agencia financiera del país están alegando un precio demasiado bajo y la preocupación por el enfoque agresivo del banco italiano. Hay que tener en cuenta que el Estado alemán posee una participación del 12% en Commerzbank y lleva tiempo oponiéndose a los intentos de Unicredit de hacerse por el control de una de las principales entidades crediticias de Alemania. Eso por el lado de Europa. En Estados Unidos se revela hoy la variación semanal de empleo según la ADP, los precios de importación y permisos de construcción, y la atención está centrada más que en la decisión en lo que puede hacer los comentarios del nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh. Son las 7 de la mañana en punto. Vamos a una actualización de noticias con Laura Gabriel y ya regresamos con más noticias con los periodistas y nuestros analistas invitados aquí en Primera Página Radio.
Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras. ¿Y dónde está? ¿Cómo es que se llama? Menta no, Menta. se quedó en la casa, Menta Gabriel. en la casita juiciosa. Bueno, hoy se nos hizo la loca. Bueno, listo. 7:11 de la mañana. Bueno, ya lo veo. Bueno, vamos con Tengo mensajitos, sí, señor. Exactamente, hagámosle. En Acciones y Valores son más de 65 años respaldando cada decisión financiera. Si usted es importador, exportador o necesita enviar dinero al exterior, en Acciones y Valores cuentan con soluciones estratégicas en transferencias internacionales y coberturas cambiarias para que usted proteja su inversión. Agende una asesoría ingresando a www.axivalores.com e invierta con Acciones y Valores. Gracias, Kiara. Bueno, ¿preparado para qué? Para el partido hoy de Argentina, de Francia y mañana de Colombia. Bueno, Ese adelantó con la camisa Andrés. sí, pero, Sí, toda la semana. pero tenaz, esa camisa la han desprestigiado de una forma muy tenaz pues acá se pone los señores, fútbol, con el fútbol. señor de las Priella, que señor es decir mucho. Bueno, 7:11. Esto se va a grabar mucho con en gobernabilidad. Presumo yo. Bueno, 7:12, ya cambió. Malito lo de las elecciones de Conmebol, ¿no? O sea, esto, lo que yo siempre he dicho, el nivel de fútbol muy bajito se refleja en selecciones. O sea, Uruguay se acabó, Paraguay se acabó, Ecuador flojito y Brasil. Imagínense, no, que ahora ojalá estos dos no hagan los osos. Pues yo veo un sólido Argentina. No sé Colombia con qué saldrá, pero bueno, ojalá tengamos obviamente que si gana, mesura, por favor, porque aquí como nos gusta ser campeones mundiales sin haber hecho nada, porque no hemos hecho nada, ¿no? No hemos hecho nada hasta ahora, pero ya habrá gente hablando de campeones mundiales. Son 60.000 colombianos en Guadalajara, imagínense eso. Qué lindura, ¿no? Bueno. Y nos tocó con el más fácil. Expectativas suyas. Bueno, expectativas es empezar que Colombia es el último partido de esta fase de grupos. Otra vez el jueves empiezan todos los partidos. Muy bien Estados Unidos, muy bien Alemania, pero han habido sorpresas. O sea, los asiáticos y los africanos, espectacular. Y sí, la verdad, los latinoamericanos y parte de los europeos, muy flojo. Lo de España es espantoso. Brasil no es el Brasil de antes. Y bueno, está la esperanza en Argentina y en Colombia. Todo esto une a los países, nos pone a pensar en otras cosas divertidas, bonitas. Han habido unos partidazos impresionantes. Inclusive el 0-0 de España fue una locura completa con Cabo Verde. Y creo que esta fiesta del fútbol hay que vivirla, pasa rápido. Entonces vean los y mañana todos en torno a la selección, dejar de lado los temas, los problemas, y vamos a apoyar a Colombia, que nos va a representar en un excelente espectáculo. Bueno, excelente, pues sigo con mis dudas, ¿no? Claro que curiosamente esos equipuchos por los que nadie daba nada, bueno, y él otra vez un viejito es el héroe, ¿no? Sí, el arquero de Cabo Verde. Bueno, eso es que son no profesionales, ¿no? No profesionales. Contra los España. profesionales, imagínense, los profesionales. Tarde metieron a Yamal. Sí, a Yamal. Sí, Lamine Yamal y desde el principio, pero muy mal. Sí, yo creo que sabían que está mal de físico, pero el problema es que ahí se vio la movida. El tipo que jala, de resto los otros mucho toque y de aquello como unos amigos míos. Bueno, ¿qué más tenemos a esta hora, doña Kiara? Tenemos a Daniel Támara, que nos tiene las informaciones macro a propósito de la publicación del marco fiscal de mediano plazo. Ese todos fue los el detalles. cierre de la semana. Bueno, resumen ejecutivo y qué se espera con ese marco que pues no le auguro mucho éxito. Lo que hizo fue poner en evidencia todos los problemas que tenemos desde el punto de vista fiscal, ¿o me equivoco, don Daniel? Así es, Héctor Mario, buenos días para ti y para todos los oyentes.
Sí, efectivamente, un poco más ligado a lo que veníamos anticipando. La meta de déficit fiscal no cambió mucho, estaba en 5,1% del PIB, la elevaron ligeramente a 5,3% del PIB. Recordemos que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal había advertido un déficit más cercano al 6,7% del PIB. Entonces la revisión sí fue, digamos, menor a la que de pronto se pudo haber anticipado, y eso implicó que también las fuentes de financiamiento no se ajustaran significativamente. El cupo de colocaciones de TES se mantuvo en los 85,25 billones de pesos, bajaron las necesidades de financiamiento en moneda extranjera, se habían pronosticado cerca de 9.000 millones de dólares este año, y eso bajó a poco menos de 8.000 millones de dólares. Y también tenemos que las operaciones de tesorería, aquellas que por ejemplo incluyen las colocaciones de TES corto plazo, sí aumentaron considerablemente. Se habían pronosticado cerca de 8,8 billones de pesos y ese monto subió a más de 17 billones de pesos. Entonces seguramente vamos a ver más presión, digamos, en la colocación de TES corto plazo en lo que resta del año. Y para 2027, digamos que las cifras tampoco varían tanto en comparación con este año. La meta de subastas de TES también es un poco más de 60 billones de pesos. La necesidad es en moneda extranjera, como se vino anticipando en primera página. Si bien no salieron inferiores a los 6.000 millones de dólares, subieron un poco por encima, 6.700 millones de dólares para el próximo año, con una expectativa de colocaciones de bonos globales el próximo año de 2.500 millones de dólares. Ya para este año, como se ha venido repitiendo, ya la expectativa es que no va a haber más colocaciones de bonos externos en el mercado internacional, y que además o créditos que se pidan con la banca multilateral y banca comercial van a ser menores a lo estimado previamente, pero pues también acá hay que hacer la salvedad un poco de que este marco fiscal de mediano plazo tiene que entrar a revisión del siguiente gobierno. Entonces el siguiente gobierno va a venir, va a mirar, seguramente va a ajustar, va a cambiar varias cosas, y eso pues es lo que hay que estar pendiente una vez se posesione el próximo gobierno. Ya, digamos, con estas cifras culmina la actual administración, y el encargado ya de actualizarlas o de hacer los ajustes que crean necesarios ya en la siguiente administración, Héctor Mario. Entonces el mensaje inicial es que no hubo muchos cambios, muchos ajustes, sobre todo en los temas de déficit fiscal. En las previsiones macro se ajustaron algunas un poco, el crecimiento se mantuvo igual, 2,6% para este año, inflación se ajustó también ligeramente del 5,8 al 6% que diga para final de este año. Lo que sí subió harto fue la previsión promedio del barril de petróleo Brent, que se había proyectado en $59 a comienzos de año, y subió a más de $85. Y eso también se refleja en mejores ingresos previstos para este año, tampoco no muy significativos. A comienzos de año se preveía 291 billones de pesos de ingresos corrientes, y la expectativa subió a cerca de 294 billones, tampoco se ajusta, digamos, tan significativamente. Relevante ver que por cuenta de estos mejores precios del petróleo, ya para el otro año el gobierno prevé que suban los dividendos de Ecopetrol. Este año recibió poco más de 4,4 billones de pesos, y el próximo año prevé recibir más de 8 billones de pesos, es decir, casi duplicar los dividendos de este año, mientras que las utilidades del Banco de la República, que para el año pasado fueron récord, más de 13 billones de pesos, para este año estarían solamente por encima de los 9 billones de pesos, de todas maneras marcando uno de los años, digamos, en los que más va a ganar el Banco de la República, pero inferior a ese máximo histórico del año pasado, doctor Mario. Don Daniel Lozano, adelante, que por acá me levanta la mano. ¿Qué oyó? No, yo creo que sí es de levantar la mano, y yo creo que hay un tema que de pronto no se ha mirado tanto, y es el incremento exagerado en todos los temas de intereses de deuda. Es decir, los colombianos, por acciones un poco no tradicionales del gobierno en su metodología de emitir deuda, pues resulta que estamos pagando en un incremento de más de 10 o 15 billones de pesos al año en intereses. Y eso obviamente pone una carga grande sobre el país e implica que la única manera de sacar los temas adelante son mayores niveles de crecimiento, y que implica que en vez de estar creciendo y celebrando crecimientos del 2,2, del 2,6, que son muy bajos comparados a nuestro promedio anual, tenemos que estar comenzando a mirar niveles del 4, 5 o 6% para sacar la economía adelante en medio de este incremento significativo en los intereses que estamos pagando ahorita y que vamos a pagar hacia adelante. Así de clarito. Don Camilo Ramírez, su comentario a esta hora, bienvenido. Héctor Mario, buenos días, un abrazo a todos, qué pena la demora, en la llegada estaba
esperando pues que pudiéramos conversar hoy sobre tanto tema que hay pendiente, doctor Mario, pero Hay mucho si tema quiere, pendiente. ¿por Hágale dónde de una vez, arrancamos? aproveche. Despáchese. Pues, Héctor Mario, empecemos por el tema del acuerdo entre Estados Unidos, Irán y supuestamente Israel para la terminación del conflicto que iniciaron en enero estos personajes. Y anotemos lo siguiente, digamos, hay bastante optimismo alrededor de la apertura del estrecho de Hormuz por el efecto que tiene evidentemente en el precio del barril y la retención que existe en este momento de una gran cantidad de tanqueros en el estrecho. Hay dos temas que definitivamente tienen que mirarse porque pues, es importante antes de crear cualquier expectativa sobre lo que puede llegar a afectar el precio del petróleo. Lo primero es que se trata básicamente de un acuerdo de intención, un memorando de entendimiento, perdón, en donde básicamente han señalado unos parámetros generales sobre lo que va a ser el acuerdo al final. Es decir, en este momento no hay todavía un acuerdo. Segundo, lo que hay de principio es un acuerdo nuevamente de cese al fuego que busca que mientras se termina de negociar el acuerdo definitivo, las partes pues esencialmente no sigan generando nuevas agresiones como las que se vieron la semana anterior. Y tercero, pues obviamente es un acuerdo sobre el cual hay esencialmente unas pequeñas puntadas sobre lo que puede ser su contenido, pero no indica necesariamente que lo que se está incluyendo y lo que se ha filtrado a la prensa vaya a ser el texto definitivo. Lo que sí queda claro es que de este conflicto han resaltado primero las debilidades estratégicas que tiene Estados Unidos para defender. Se nos fue el sonido, ¿Aló? don Camilo. Ahora sí. Perdón. No. Las debilidades estratégicas que tiene la región por la incapacidad que tiene Estados Unidos de verdad de poder proteger a sus aliados estratégicos en esta zona. Lo segundo es que ya no existe el interés que tenía anteriormente Estados Unidos de protegerlos, en la medida en que Estados Unidos hoy en día es autosuficiente y adicionalmente el mayor exportador de petróleo. Y en esa medida lo que en los años 70 había motivado a Estados Unidos a volverse el protector militar de toda esta región, pues ya no tiene el mismo sustento para Estados Unidos. Tercero, los estados del Golfo han entendido que están a mansalva definitivamente tanto de Israel como de Irán como poderes militares, ya no contando con Estados Unidos porque entienden que Estados Unidos ya no tiene un interés estratégico en la región, empiezan a mirar cómo organizar alianzas con terceros países y lo que hemos visto es en el caso, por ejemplo, de Arabia Saudita, su acuerdo con Pakistán de defensa mutua, entendiendo que Pakistán es una potencia nuclear y obviamente esa reconfiguración del esquema general de defensa pues va a tener unas importantes consecuencias en las alianzas que pueda buscar Estados Unidos en esa región que siguen siendo determinantes para poder darle alguna estabilidad. Y lo último es que finalmente entendemos que Irán está haciendo un acuerdo para poder terminar las sanciones económicas que tienen represados unos 100.000 millones de dólares en el exterior de ventas de petróleo que se habían realizado anteriormente y que una vez recibidos pues le van a dar un oxígeno importante no solo a la economía iraní, sino también al poder iraní, que ha sido en los últimos 2 años tremendamente represivo con su propia población, que ha tratado por todos los medios de lograr un cambio de régimen, que no se produce. Y esa es finalmente la última conclusión de todo esto, y es que Estados Unidos, de todas las pretensiones que había alegado como causa para entrar en el conflicto, realmente no parece terminar satisfaciendo ninguna diferente a la de no tener que seguir vinculado a un conflicto en el cual ya no tiene nada que ganar. Primero, porque no hubo cambio de régimen, que era la razón esencial por la cual ellos habían buscado entrar en ese conflicto. Segundo, porque la nueva, digamos, el nuevo acuerdo, perdón, por parte de Irán de no seguir produciendo o buscando armas atómicas, pues viene a ser la confirmación de que nunca habían tenido esa capacidad en el pasado, como lo había declarado precisamente la directora de la Agencia Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos. Y por último, creo que queda bastante claro que Israel, a pesar de que en este momento ha sido presionado por Estados Unidos para no seguir haciendo ataques en el sur del Líbano, tampoco tiene una motivación muy específica con este acuerdo de dejar de hacerlo, porque Hezbollah,
sigue siendo una fuerza muy importante en el Líbano que puede seguir generando daños como los ha venido generando en los últimos meses mediante la utilización de la guerra eléctrica, es decir, la utilización de drones y herramientas de destrucción que no son de alto volumen, de alto valor, perdón, pero que pueden generar una gran sensación psicológica de inseguridad en el país. De manera que es importante que ojalá se cierre por lo menos el tema de los ataques recíprocos que se han venido produciendo. Ojalá se pueda abrir el estrecho de Hormuz, pero creo que el gran ganador de todo esto, a pesar de la gran destrucción que ha sufrido, es Irán, porque Irán al final del día, Héctor Mario, termina primero con la llave del petróleo de ese 15% que transita a través del estrecho de Hormuz. Ellos siguen teniendo la llave para abrirlo y cerrarlo a su antojo, y es muy probable que quieran tener como pretensión imponer peajes para el tránsito en la región, lo cual va a generar una mayor incomodidad a sus vecinos. Y segundo, pues no se cierra tampoco para Israel la puerta de ser objeto de ataques en el futuro cuando Irán, una vez recupere todos estos recursos que sabemos tenían represados producto de las sanciones económicas, puedan utilizarlos para rearmarse y para nuevamente tener la capacidad de infligir a Israel daños importantes. De manera que una guerra que no tenía ningún sentido desde el comienzo, totalmente impopular en los Estados Unidos, y que va a tener unos efectos en el costo de vida dentro de Estados Unidos y en el precio del petróleo que se van a remontar por lo menos unos 6-8 meses mientras la cadena logística se recupera. Bueno, don Camilo, bueno, no sé si no tendría mucho sentido que no haya tenido buen resultado, es diferente, pero yo creo que sí tenía, pero bueno, eso es discutible. Andrés Moreno Jaramillo. Bueno, precios del petróleo, habíamos visto ya el alza que tuvo tan impresionante hasta $118, estoy hablando del WTI. Ya esta caída nos muestra que sí, seguramente con la firma del acuerdo volveremos a niveles de junio, de enero de este año, que estaba alrededor de los $59-60 y posiblemente para allá va, actualmente va a 77. Y esto pues nos deja una enseñanza de la volatilidad del dólar y del petróleo, y también tiene implicaciones en la inflación mundial, en la inflación en Colombia y en el precio del dólar en Colombia. Miren que si era normal que en febrero, marzo subiera el petróleo y pues el dólar se fuera hacia abajo, aparte del dinero que estaba trayendo Petro de la deuda colombiana. Pero y ahorita con un dólar abajo, petróleo abajo y dólar también abajo, pues ya estamos hablando de un escenario de confianza inversionista, porque si bien el petróleo estuvo cayendo la semana pasada, el dólar en Colombia también. O sea, llegamos a niveles de enero 2021. Entonces, por lo menos, el dato importante es que petróleo más abajo, como lo vemos ahorita, 77, y quizás con tendencia a caer más para el fin de semana, menos presión inflacionaria para el mundo. Obviamente, los 3 meses que duró el petróleo arriba, prácticamente desde la última semana de febrero hasta junio va a tener un impacto, y ya lo está teniendo la inflación, y eso no sale de la noche a la mañana, pero seguramente para el resto de los trimestres que vienen, menos presión inflacionaria en los países, y pues por eso, digamos, la importancia de las reuniones de los bancos centrales esta semana, que analicen esa información para que quizás no suban tasas, o por qué no, continúen de pronto para final de año 2027 bajando tasas de interés si es que las economías lo necesitan. Por lo pronto, todo va a permanecer quieto. Don Daniel Támara, ¿algo más? Así es, Héctor Mario. Digamos, tenemos fresquitos los más recientes datos de la balanza cambiaria, sobre todo de inversión extranjera directa y inversión de portafolio y remesas con corte a mayo de este año. Y lo que nos están mostrando las cifras es que la inversión extranjera directa presenta una caída, según la balanza cambiaria, de 10,9% al corte de mayo de este año, ubicándose sobre los $3.679 millones. Este monto está mayormente conformado por la inversión que entra directamente a los sectores de petróleo y minería, que aportan $2.962 millones, y en mucha menor medida por los ingresos a otros sectores distintos a petróleo y minería, que solo reciben $717 millones.
En tanto, las remesas de los trabajadores para el corte de mayo de este año nos están mostrando un incremento de apenas 6,13%, llegando a los 6.628 millones de dólares. Ese crecimiento de 6,13% sí implica una desaceleración frente a los crecimientos observados en los años inmediatamente anteriores, cuando las remesas crecían a ritmo de doble dígito. Recordemos, el año pasado crecieron cerca de 14% y acá vemos un crecimiento de apenas 6,13%. Y finalmente, la inversión de portafolio, los famosos capitales golondrina, presentaron en mayo un flujo negativo. Ese es del orden de 1.273 millones de dólares, y en el acumulado de los 5 primeros meses del año, el flujo también es negativo en 4.862 millones de dólares, pero hay que tener en cuenta que este efecto está permeado por los títulos que soltaron los bancos internacionales por el cierre de la operación del swap en francos suizos, que eso implicó que los extranjeros salieran más o menos de cerca de 13.000 millones de dólares en títulos de deuda. Eso quiere decir que, quitando el efecto del TRS, da un saldo positivo de cerca de 6.000 millones de dólares. Héctor Mario, esa es la noticia a esta hora. Mil gracias, don Daniel Támara. Bueno, ¿qué más tenemos a esta hora? Pues con Daniel, ¿le parece si vamos, Daniel Lozano, en su mensaje? Sí, porque había hecho su aporte macro, ahora vamos con su mensaje del día. Dentro del mensaje del día, yo creo estamos en un periodo de alta incertidumbre, y eso implica que nuestros líderes tienen que estar liderando, entendiendo esta realidad que todos los colombianos estamos sintiendo. Es decir, voy a extenderme un poco más hoy porque hay muchos factores, tanto económicos como sociales, que son importantes. El gobierno de Petro será el primer gobierno en el siglo XXI que reportará un crecimiento menor al que tuvo el hemisferio occidental, como reportó el profesor Mark Hofstetter. En todos los gobiernos previos, nuestros ingresos aumentaron más que en este grupo de comparación. Tras los años que hemos tenido de gobierno Petro, el crecimiento de la economía ha sido muy pobre, 5%, el más bajo de cualquier gobierno del siglo XXI en Colombia. Tenemos incremento en los intereses de la deuda, y a pesar de que hemos estado en un contexto internacional relativamente favorable para Colombia, ¿no? Precios altos del petróleo, no hemos tenido de alguna forma factores que nos afecten, no hay presiones inflacionarias por la medida o por temas de tasa de cambio, y a pesar de eso, de alta incertidumbre, con tasas altas, ¿cierto? Tasas del Banco Central, que no ha tenido otra opción que subir las tasas. El liderazgo vuelve a ser importante, y es un liderazgo de caja, ¿no? Hay que priorizar los clientes, el recaudo, la productividad y el equipo. No hay otra forma o otra manera de salir que trabajando en equipo y sacar las empresas adelante a partir de ventas. La incertidumbre no se maneja con silencio. Uno no puede de alguna forma decir, no, acá no está pasando nada, no estamos en periodo electoral. Si los empleados escuchan, no, oiga, tenemos inflación muy alta, tenemos déficit, el dólar está volátil, tenemos elecciones, eso se va a traducir en ansiedad laboral, y hay que hablar desde la verdad y entender qué es lo que tenemos que hacer como equipo y como empresa para sacar los temas adelante. La inteligencia artificial en Colombia debe entrar por saltos en productividad, como lo hemos hablado acá previamente en Primera Página. La resiliencia no es la gente que aguante y que trabajemos más horas y ya, sino es diseñar como líderes con claridad, foco, menos urgencia, falsas y mejor reconocimiento. Hay que tener plan A, plan B, plan C y plan D bien diseñados, explicados claramente a nuestros equipos, y eso nos permite generar tranquilidad y sacar los equipos adelante. La confianza interna es ventaja competitiva. Los equipos que confían reportan los problemas antes y ejecutan mucho más rápido. La cultura también es margen, ¿no? Entonces, la rotación, el burnout, la mala coordinación cuestan plata, y especialmente generan crecimientos muy bajos y moderados. Y el buen líder no adivina ni el dólar, ni el petróleo o la inflación, sino trabaja en escenarios, base duro y oportunidad, y saca ventajas de la oportunidad. Y recordemos que en los momentos de alta incertidumbre sí se generan oportunidades, como lo mencionamos hace 2 y 3 semanas acá en Primera Página. Dijimos, oiga, la curva de TS está completamente desordenada, sigue desordenada. Obviamente ya 100 o 150 puntos básicos más abajo, pero hay oportunidades importantes en la economía y en los mercados en estos periodos de incertidumbre, y cuando uno tiene un buen plan, tiene un liderazgo claro, logra sacar los equipos adelante y tomar ventaja de estas oportunidades. Para Primera Página en exclusiva, Daniel Lozano, presidente de KineWorks.
Bueno, ahí oímos también acá en Wars, 7:35 de la mañana. Doña Laura, que está sin menta hoy. Doña Laura, ¿sí está por ahí o no? No, Sí, está muy señor. temprano. Laura, ¿qué fue lo que pasó en Brasil? Porque eso de Brava Energy, ¿se acuerda que lo dijimos aquí? Ojo que esa empresa viene de pérdidas, perdió en enero su presidente y en Brasil siempre le ha resultado a Colombia complicado hacer negocios. Acuérdense de ISA, no sé si Camilo se acuerda de ISA, Sí, tiene. por ahí ya levantó la mano. Brasil le encanta llegar a hacer inversión en otros países a las patadas, pero cuando le llegan a tocar allá es muy complicado. Acuérdense que creo que la autorización de competencia la da hasta el Banco Central, allá no hay fiscalía o superintendencia de competencia, entonces muy complicado y a pesar de que parece que este fue un llamado para salvar esta empresa de Lula, pues ahora se complica. Laura, exactamente qué fue lo que dijo Ecopetrol sobre la OPA que venía adelantando, ¿era desde el 25 creo o desde el 15? No, Sí, sí, 25. señor, desde el 25 de abril Sí. aproximadamente fue que se conoció. Y bueno, pues Ecopetrol salió anoche muy tarde a decir que suspendió la oferta pública en Brasil, pues tras requerimientos regulatorios de la autoridad financiera, tal como lo estabas diciendo, luego de que su filial Ecopetrol Investimentos do Brasil recibiera requerimientos de ajustes por parte de la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil. La compañía pues señaló que la decisión busca atender integralmente las observaciones formuladas por el organismo regulador y garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable al proceso. Como consecuencia de esta determinación, la subasta prevista dentro de la oferta será reanudada en una fecha pues que será definida posteriormente por la autoridad brasileña una vez realicen los ajustes solicitados y pues estos sean aprobados y se cumplan las condiciones precedentes establecidas en la documentación oficial publicada en la Bolsa de Valores pues de Brasil. Ecopetrol indicó que seguirá que continuará suministrando información al mercado sobre cualquier hecho relevante relacionado con el desarrollo pues de esta operación, Héctor. Gracias, Laura. Don Camilo Ramírez, adelante. Gracias, Héctor Mario. El tema es el siguiente con la OPA en Brasil, es que la autoridad financiera básicamente lo que está diciendo es esa OPA y ese precio que usted está lanzando al mercado, que tiene que lanzarlo de manera general a todos los inversionistas y no únicamente al que le está pasando el control sobre la compañía, tiene que hacerse al mismo precio por el que usted está haciendo la toma de control. Es decir, lo que le están diciendo a Ecopetrol en Brasil es que tiene que extender la prima de control a todos los actuales accionistas de la compañía en el mercado de valores, lo cual pues definitivamente resulta ser ilógico porque en cualquier metodología de valoración, cuando uno compra el control de una compañía, pues está pagando una prima importante por esa adquisición de control. Y eso no puede involucrar a los accionistas que no están transmitiendo el control, de manera que si esa transacción, como está pidiendo la autoridad financiera en Brasil, termina siendo como ellos piden que sea, pues la compra termina siendo pues ya muy poco atractiva desde el punto de vista financiero porque, repito, extenderle el mismo precio a todo el mercado y no únicamente a aquel a quien se le está haciendo la compra, pues resulta ser bastante complicado. Y ese es el cuello de botella en el cual pues evidentemente hay sin duda alguna algún factor político porque, como lo mencionaba Héctor Mario hace un segundo, es bastante claro que en Brasil hay una visión bastante nacionalista de ciertas inversiones en temas, pues esencialmente de estructura e infraestructura, de manera que si la posición de la autoridad financiera se mantiene, pues vamos a tener realmente un problema para poder perfeccionar esa operación que en este momento para Ecopetrol se vuelve bastante importante, porque digamos que desde que se cayó la operación de Crown Rock hace 2 años, ustedes recordarán el negocio en el que iban a entrar con Oxy para comprar los activos de Crown Rock en la cuenca Permian, desde que ese negocio se cayó, pues Ecopetrol, digamos que
necesita salir a conseguir nuevas reservas probadas en el exterior y pues esta adquisición en Brasil es importante dentro de esa estrategia para consolidar pues evidentemente el valor de la compañía basado en nuevas reservas probadas adicionales a las que pueda tener contingentes en el país. Así es, exactamente. Andrés Moreno Jaramillo. Bueno, habíamos hablado ya hace 2 semanas del tema de Ecopetrol y esa adquisición, de por qué se adquiría una empresa que venía trayendo pérdidas, de la confianza inversionista que si Ecopetrol, digamos, está en capacidad de seguir adquiriendo ello, y en general todo lo que podría, todos los escándalos que ha tenido, digamos, el tema Ecopetrol, si esto sí realmente era algo que le iba a ayudar a la empresa o que finalmente estaba, no sé, pareciéndose como un favor político. A mí me llamaba mucho la atención el precio con una empresa que estaba dando pérdidas, que había cambiado al presidente, como que ahí buscando una compra. Estoy de acuerdo con lo que dice Héctor. En Brasil las cosas son complejas, allá ya había tratado de estar Ecopetrol, ISA, Interbolsa, y realmente siempre es muy complejo las negociaciones siendo un país tan cercano. Entonces, bueno, ahí sale el regulador, que aquí lo habíamos dicho. Por lo pronto la acción de Ecopetrol no se ha visto muy afectada por ello, pues ayer cayó 5%, yo le asocio a la caída de los precios del petróleo, pero pues tenemos una junta directiva que poco habla y poco sabe del tema, y unos estados financieros que siempre va a terminar siendo sospechosos. Esperemos que haya un nuevo gobierno y que no encuentren por ahí nada extraño de lo hecho con la empresa. Pero creo que esto iba a empezar ya con problemas y con trabas, y pues ojalá sea transparente la operación con todo lo que se están pidiendo por parte de los reguladores. Bueno, ahí está. Ese punto a mí me parece maluco. Eso no, ni le iba a agregar mucho eco, pero ese negocio es raro, ¿no? Claro. O sea, Sí, ese sí, negocio es, no hay, bueno, todo lo que ha venido pasando en Ecopetrol es bastante complicado, como hemos visto en los últimos tiempos. Entonces, el asunto enredado y se enredó como parecía que salía al otro lado facilito. Oiga, Camilo, venga, ayúdeme a entender esto y es... Ecopetrol va a comprar el 25% de las acciones, lo que le da derecho, porque es que allá, y lo hemos visto con estas otras compañías que ha tenido ISA y Ecopetrol, Ecopetrol no, ISA es la que más ha tenido empresas de interconexión en Brasil. Siempre, obviamente que una inversión de estas, si uno no tiene control, es mejor no hacerla. El número de acciones ordinarias no refleja el número de votos. En este caso es 25% de acciones ordinarias, 51% del voto que le da la mayoría, que es lo que da la tranquilidad para manejar la compañía. ¿Hay algo más de eso? Pues Héctor Mario, digamos que en este caso lo que entiendo de la información general que hay disponible en el mercado es que con la adquisición que se está haciendo se va a tener el control. No tengo claro si eso va a representar que va a haber una mayoría absoluta en la Junta, en la Asamblea General de Accionistas, o si por ocasión de los estatutos de la compañía en Brasil, por ese porcentaje que se va a adquirir, independientemente de que no sea la mayoría absoluta, van a tener la capacidad para nombrar suficientes miembros en la junta directiva que les permita tener el control. Lo que sí es claro es que en cualquiera de los escenarios, lo que ellos quieren es efectivamente asegurar el control de la compañía para ponerlo en línea con las estrategias de internacionalización del negocio que Ecopetrol pues viene tratando de formalizar desde la época de Felipe Bayón hace ya varios años. Entiendo perfectamente las inquietudes sobre la gobernabilidad, sobre los antecedentes que hay de escándalos y todo esto, y estoy seguro de que Ecopetrol pues tendrá que hacer un análisis bastante concienzudo, como dicen, de esta situación, porque digamos que agregarle a la bolita, como dicen, otro tema de posibles daños reputacionales, pues no creo que sea lo lógico, y menos cuando va a haber eventualmente un cambio de gobierno. Yo creo que la Junta actual, en cualquier escenario frente a este tipo de riesgos,
pues tiene que ser muy prudente porque no queremos, digamos, repetir la misma historia del caso de Crown Rock. Y efectivamente, aunque es muy probable que muchos de los que fueron designados por el gobierno directamente, no los independientes, no hayan entendido el mensaje de que ellos trabajan es para la compañía y no para el accionista mayoritario, pues lo cierto es que volver a incurrir en una equivocación de esta naturaleza pues sería garrafal ya a título pues, personal para los miembros de la junta directiva. Bueno, Laura, ¿qué más? Que vi por ahí cambios ejecutivos en Somagol, una compañía canadiense que incursiona en Antioquia por el bagre. ¿Qué más noticias tenemos? Héctor, así es, pues han salido bastantes noticias en esta mañana. Bueno, pues la primera es esa que usted está mencionando y es los cambios que se están dando en Somagold. El colombiano Juan Guillermo Mejía Franco llega como nuevo jefe de la planta de procesamiento pues, de esta empresa en la mina El Bagre. Además, también anunció, bueno, pero primero hay que decir que Mejía Franco pues tiene 17 años de experiencia en gestión, optimización y liderazgo de procesos productivos en distintos sectores industriales y también la compañía informó pues otros cambios, entre ellos el nombramiento de Santiago José Correa como gerente de sostenibilidad, Diana Alejandra García como directora de compromiso social, Andrés Felipe Quintero Gómez como director de exploración, Yane Carolina Junca Rojas como gerente de finanzas y contabilidad y David Andrés Stant Niño como gerente de administración y también Somagol anunció la llegada de Willy Huy como director financiero de la compañía. Héctor, también pues le cuento que en él informó que reforzó el monitoreo de embalses de centrales y redes pues por la posible llegada del fenómeno del Niño, aunque ya pues el gobierno dice que ya llegó. En él dijo que pues mantiene seguimiento permanente a las condiciones climáticas y al comportamiento de los embalses para gestionar el recurso hídrico y asegurar el cumplimiento de sus compromisos, pues con el sistema eléctrico. La compañía señaló que cuenta con 3.097 megavatios instalados en 12 centrales hidroeléctricas y que adelanta acciones para garantizar la operación de la central térmica Termosipa, incluyendo el abastecimiento de carbón y combustible. También indicó que dispone de 6 parques solares a gran escala con más de 1 gigavatio aportado al sistema interconectado nacional. Y respecto a este tema, es importante señalar que los embalses, el volumen útil diario de los embalses del sistema interconectado nacional se está ubicando en el 73,49% con corte al 15 de junio, es decir, con corte ayer lunes. Y de acuerdo con XM, para poder superar o pasar de forma correcta el fenómeno del Niño, los embalses deben llegar al 80%, Héctor. Gracias, Laura. Bueno, pues es que me dio por repasar acá una cosa que yo había visto y tiene que ver con Brava Energia, ¿no? Aquí le decimos Brava Energía, pero es Brava Energia. Bueno, no es italiano, es brasileño además, porque ese es el revuelto mío mental. Pero vamos aquí, dice. Las opiniones, dice, análisis pesimista. Los analistas pesimistas, incluidos los responsables de recientes rebajas de calificación de JP Morgan y otro banco global que actúa en Brasil, señalan su preocupación de que las expectativas actuales de Brava Energia, relación precio-beneficio, dejen poco margen de error si el crecimiento de los márgenes se sitúan por debajo de las previsiones. Cuestionan la capacidad de Brava Energia para ejecutar plenamente sus proyectos planificados sin que ello afecte la rentabilidad, lo que podría influir en la valoración que los inversores estén dispuestos a hacer de la acción. Algunos advierten que las opiniones dispares en el mercado aumentan el riesgo de nuevas revisiones de las estimaciones si los próximos datos no respaldan claramente las previsiones actuales de beneficio y márgenes. Acuérdese que venía de perder. Estas perspectivas más cautelosas señalan que la acción es sensible a cualquier contratiempo en la ejecución operativa, dado que el nuevo precio objetivo ya incorpora supuestos actualizados, aunque todavía relativamente optimistas, sobre la resiliencia de los beneficios. Ahí está. Quienes piensan que esas yo no entendí eso, pero ahí hay algo raro, hay algo que no me cuadra.
pues yo no es que esté en contra de las inversiones además porque, bueno, filosóficamente, Andrés y Camilo, filosóficamente es un contrasentido, ¿no? En la política energética del actual gobierno y en la forma en que se ha reducido, pues ahí lo hemos visto en número de taladros en actuación en Colombia, en hallazgos, en toda la política que se ha buscado con Ecopetrol de reducir la perforación y el hallazgo. ¿Para qué se compran más barriles? O sea, sí, alguien diría, se compran precisamente para tenerlos, pero en medio de la política del actual gobierno y la filosofía contra los combustibles, ¿para qué comprar más barriles de petróleo? ¿O me equivoco, don Camilo Ramírez? Pues Héctor Mario, digamos que el tema de fondo, y siendo, digamos, un poquito simplistas en la explicación, si uno quiere ganar plata vendiendo empanadas, pues básicamente tiene que tener más empanadas para poder tener más utilidad. Y en el Si caso las pues, de una empanadas no empresa, tienen buena carne y buen arroz. pero mientras se las estén comprando, pues usted las sigue vendiendo, ¿sí me Sí, entiende? pero... Digamos que para fines, digamos, de por qué se necesita que una empresa petrolera más reservas es por esa razón, porque o sea, digamos, la materia prima y el producto que se vende, pues evidentemente exige que haya unas reservas y en la medida en que esas reservas son más grandes, pues la compañía tiene un potencial mayor de vender más cosas y poder obtener una rentabilidad sobre esa venta. Pero Evidentemente, yo sé, Camilo, pero por llevarle la contraria, sí. filosóficamente el gobierno no quiere más petróleo. Entonces, ¿qué es lo No, que... totalmente de acuerdo, doctor Mario. Es que, mira, hay una cosa que yo creo que desde la percepción de uno afuera de Ecopetrol, probablemente no tiene como la misma, digamos, sintonía que puede existir dentro de Ecopetrol. Y aquí pasa un poco lo mismo que ha pasado en casi todas las entidades oficiales, y es que la gran, digamos, gente que viene en carrera administrativa, que tiene una muy cercana relación con la compañía, que quiere pues que a la compañía le vaya bien, que quiere que las cosas se hagan de la manera en que toca, choca con los que vienen siendo de nombramiento libre por parte del gobierno, que vienen pues obviamente con una agenda y que chocan internamente con los que saben que las cosas tienen que hacerse de una manera ortodoxa en beneficio de la compañía. Aquí en este caso yo veo que pasa algo parecido, porque yo creo que Petro, por Petro hubiera cerrado la empresa al día siguiente, pero pues lamentablemente no puede porque el país vive de los dividendos, pues tiene, digamos, una necesidad estratégica de poder tener alguna autonomía energética, etcétera, etcétera. Pero dentro de la compañía, que es precisamente esa fricción que existe, hay gente que tiene, pues obviamente, un entendimiento claro de que la compañía necesita crecer en reservas, necesita más inversiones en desarrollar nuevos pozos que hoy en día son, digamos, reservas, como llaman, contingentes, es decir, no están probadas, pero pues se sabe que hay algo y a eso hay que meterle plata. Digamos que la compañía tiene clarísimo lo que hay que hacer, pero ese choque entre los que saben y la política petrista, pues evidentemente es lo que ha llevado a que la compañía pues no tenga un norte claro y a que transacciones como esta, que no se han cerrado, repito, por temas regulatorios en Brasil, pero que podrían generarle mayor número de empanadas a la compañía, pues entramos en ese rollo de que internamente se está haciendo todo, pero lo que no sabemos es si al final del día, cuando haya que tomarse la decisión, va a haber o no un visto bueno de parte del Ministerio de Hacienda para el caso de que haya una necesidad de endeudamiento. Y es que lamentablemente eso ya pasó. Volvemos al caso de Crown Rock, y es que la transacción podría ser significativa, pero a crédito público le parecía que de pronto no había que dar el aval, y pues precisamente por eso la Junta dijo, hombre, si no me van a dar la autorización para el endeudamiento, no me puedo meter en una transacción. Y digamos que hay todo un problema ahí de gobierno corporativo, pero efectivamente Héctor Mario tiene toda la razón. El gran tema es Petro y su política antihidrocarburos va totalmente en contravía con las necesidades de la compañía, pero Petro no es ni el dueño de la compañía, ni la nación puede tomar decisiones como accionista mayoritario que vayan en contra de los mejores intereses de la compañía. Y esa
violación de las reglas de gobierno corporativo es a la que nosotros deberíamos, digamos, llamar la atención, porque finalmente eso puede generar responsabilidades muy importantes para tanto miembros de Junta como para la nación. Daniel Lozano levantó la mano. En Colombia hemos tenido, yo diría, una luna de miel en términos de contexto internacional en los últimos años que de alguna forma favorecen a la economía, ¿no? Es decir, hemos tenido precios altos del petróleo, hemos tenido un contexto internacional relativamente favorable, los mercados internacionales están en una luna de miel o en un buen momento, es decir, se dio el IPO de SpaceX la semana pasada, sigue de alguna forma una tendencia positiva, se esperan IPOs de compañías de inteligencia artificial, se habla de cloud, se habla pues de Anthropic, se habla también de OpenAI, y eso de alguna forma genera un optimismo en los mercados internacionales, pero eso no dura por siempre. Y eso implica que el nuevo gobierno, sin importar cuál sea, tiene que salir agresivamente a aprovechar esas oportunidades que nos está dando el contexto internacional. Los precios del petróleo, los precios de alguna forma de las materias primas que nosotros exportamos están en buen momento. Y si no salimos a aprovechar eso, en un momento en que la economía realmente lo necesita, por temas fiscales, por temas de crecimiento, por temas de pobreza, no se va, de alguna forma vamos a lamentar por muchos años no haber aprovechado estas oportunidades. Entonces lo que uno dice es, seamos conscientes que los mercados internacionales nos están dando una luna de miel para nuestras compañías líderes en la economía local, y si no aprovechamos en el nuevo gobierno aprovechar esas oportunidades rápidamente, no van a estar ahí por siempre. Y eso implica que compañías como Ecopetrol, compañías extranjeras que entren a operar en Colombia, pueden tener unas oportunidades importantes y pueden contribuir de una manera relevante a salvar esta economía que está en un momento de alta incertidumbre económica. Gracias, don Daniel. Bueno, por ahí creo que vi a Tola o a Maruja. Bueno, vamos, don Andrés Moreno Jaramillo, su comentario antes de ir con William Varela, que tiene reporte y está bajo la lluvia. Bueno, hay pertinaz llovizna en Bogotá esta madrugada, ¿no? Sí, claro, esto está con un clima difícil y viene como un brote de virus, de enfermedades respiratorias después del Mundial. Eso lo ha anticipado también la Organización Mundial de Salud. Mucha gente viajando, viendo partidos en México, Canadá, Estados Unidos, por todo el mundo viajando, van, vienen de todos los países, y pues eso va a terminar generando algo complejo, pero pues habrá que cuidarnos. El gobierno corporativo, siempre las compañías en bolsa han tenido ese problema, en la bolsa en Colombia, no solamente Ecopetrol, pasó con Avianca, Pacífico Rubiales, pasaba con Nutresa, pasaba con muchas empresas, pero Ecopetrol sí es la tapa. La realidad es que recuerden que las juntas directivas no están para hacerle caso al gobierno de turno, como piensa Petro. Él piensa que la empresa es de él, que la fundó y que es un máximo accionista y que hace lo que él desea. Hay unos 270.000 accionistas muy disgustados y preocupados por lo que puede pasar con Ecopetrol. La junta directiva precisamente está para quitarle todo ese peso al accionista mayoritario, que es, en este caso, es el gobierno. Y obviamente lo que buscan es que maximizar la utilidad del accionista y de la empresa, no estar favoreciendo temas políticos. Una cosa es el Ministerio de Minas y otra cosa es lo que hace la empresa, y obviamente esto ha sido un desastre. O sea, la acción de Ecopetrol, de las más castigadas de bolsa en los últimos 4 años, y no repunta porque le esté yendo bien, sino por los precios del petróleo al alza, y precisamente por la destrucción de la exploración, exportación y explotación de petróleo, no logramos aprovechar toda esta alza de los precios del petróleo para seguir fortaleciendo a la empresa. Todo al revés, pero vendrán revanchas. Entonces, para los próximos gobiernos, gobierno corporativo, por favor, en ISA, en Ecopetrol, que no sea tan difícil que los presidentes y los gobiernos entiendan que las empresas tienen accionistas, que tienen minoritarios, nuestras pensiones están ahí, hay fondos extranjeros que quieren invertir en Colombia a través de compañías como Ecopetrol. Y obviamente, muy importante, lo miran todas las calificadoras de riesgo, que las personas que se nombren al frente de las instituciones sean personas idóneas para la toma de decisiones, sean personas preparadas.
Yo no tengo nada en contra de los antropólogos ni de los filósofos, pero no pueden estar al frente de Ecopetrol. Lo que ha pasado con la Junta Directiva y Ángela María Robledo es un desastre. Lo que está pasando con los temas de corrupción de Ricardo Roa también son un desastre. Eso no se puede repetir en Colombia. Se están perdiendo muchos puestos directos e indirectos y obviamente calificados que pueden ayudar a la economía del país. Bueno, ya vamos a ir con la conexión de las 8. Bueno, acuérdese, EPM en manos de el jefe de la mayor encuestadora de Colombia, y ayer la encuestadora dijo que no hacía más encuestas. Bueno, ya vieron lo que pasó con EPM en ese famoso episodio. Leo aquí rápidamente, Brava Energía, margen de beneficio neto cae del 21.35 al 13.56%, lo que refleja una reducción significativa en la rentabilidad proyectada sobre ganancias futuras. Eso es lo que estamos comprando. Relación precio-beneficio futuro 7.33 a 10.33, un múltiplo más alto aplicado ahora a las ganancias futuras en el marco de la valoración. Es lo que están valorando, no lo que se va a ganar. Ahí está. Ingresos, modesto aumento en la tasa de crecimiento asumida en los ingresos en reales. Ahí están las calificaciones de lo que está comprando Ecopetrol en Brasil. Vamos a una breve pausa con un mensaje y ya regresamos con más noticias aquí en Primera Página Radio. Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras. No es un secreto que los grandes líderes tienen algo en común, su visión. ¿Y cómo lo logran? Esto tampoco es un secreto, simplemente se mantienen muy bien informados en múltiples temas, pero siempre con una perspectiva objetiva. Lo que sí he descubierto es que esto ya no es algo exclusivo para grandes líderes. En Visión da Vivienda he encontrado una gran cantidad de artículos, informes, indicadores y mucho contenido de calidad en temas económicos y financieros que me han permitido estar muy actualizada. Así que si también quiere esa visión que muchos líderes en economía y finanzas tienen hoy, entre ya a visión.davivienda.com. Javeriana Estéreo, sin fronteras. 8 de la mañana, 2 minutos. A esta hora les contamos el pronóstico de Primera Página para el comportamiento proyectado hoy al dólar durante toda su jornada. Según el pronóstico que ha hecho el CEO de JP Tactical Trading, Juan Pablo Vieira, quien asegura que el rango estará entre un mínimo de 3.441 pesos y un máximo de 3.518 pesos, con una volatilidad entonces estimada hoy de 77 pesos. Esto ante el inicio de la reunión de la Fed y también teniendo en cuenta que se mantiene el sesgo alcista del dólar en el corto plazo, a pesar de la corrección de este dólar durante la última semana, y seguimos, dice el analista, recuperando las zonas de soporte en México con 17,20 pesos y en Brasil con 5 reales por dólar. Bueno, 8:03. Bueno, el pobre Varela lleva que media hora ahí mojándose. Peleando con el paraguas. Con el paraguas. Esa es la ese paraguas está como la economía colombiana. Ahí está. Pero ¿con quién se la juega, Daniel? Ahí está viendo, ¿a Tola o a Maruja? Bueno, hágale, don William Varela. Gracias, Héctor. Voy a dejar el paraguas porque la verdad está en crisis ese paraguas. Venga, les cuento. Hoy es la última semana de sesiones ordinarias del Congreso. Están citadas a las 8 de la mañana las comisiones primeras de Senado y Cámara con el único objetivo de aprobar la creación del Ministerio de la Igualdad. Nos han confirmado que faltan solo 2 artículos del texto después de más de 5 sesiones que eso no ha salido adelante. También hay 2 artículos nuevos. Si se aprueban hoy en comisiones primeras la creación del Ministerio de la Igualdad, el gobierno tendría que convocar la próxima semana a sesiones extraordinarias para que este y otros proyectos que tiene por allí engavetados, que tiene pues demorados, se aprueben
extraordinarias. Nos dicen que si hay ganador en segunda vuelta por parte de la derecha, esos proyectos definitivamente quedarían archivados. Pero les cuento, don Andrés, usted que estaba diciendo lo de los problemas respiratorios, nos han colocado 2 vacunas para que usted se dé cuenta, porque lo que se viene es fuerte después del Mundial. Nos pusieron 2 vacunas, influenza, 70,000 pesitos del alma, y toferina, 140,000. Las 2 vacunas que tocado por obligación son 200,000 pesitos. Así pues que prepárense porque después del Mundial lo que viene es gripa. Venga, le seguimos con el Congreso de la República. La Comisión Tercera de la Cámara de Representantes está citada a las 9 de la mañana con el propósito de elegir a su nuevo presidente. El presidente que llegaría sería Elkin Ospina de la Alianza Verde. La Alianza Verde pues tiene un pacto de quedarse con la presidencia. Muchos dicen que no va a haber quórum hoy a las 10 de la mañana, entre 9 y 10 de la mañana, para elegir presidente en la Comisión Tercera Económica de la Cámara de Representantes. ¿Quién es Elkin Ospina? Él fue representante de la Cámara en 2010, después se fue a su pueblo, que es La Ceja, Antioquia, y se convirtió en alcalde y ahorita volvió a regresar al Congreso como representante de la Cámara de la Alianza Verde. Así pues que cambio en la Comisión Económica Tercera de la Cámara de Representantes. Lo que tiene que ver con las plenarias están citadas desde las 10 de la mañana. ¿Cuál es el objetivo? Comenzar a trabajar hoy plenarias. Ya no habrá más comisiones de Congreso porque ya no hay tiempo para aprobar más proyectos ni realizar debates de control político. Trabajarían hoy desde las 10 de la mañana Senado y Cámara, o desde las 12 del día, porque esa es más o menos la hora en que ellos comienzan las plenarias. Trabajarían el miércoles y posiblemente un rato del jueves, y todos regresarían a sus regiones para la segunda vuelta presidencial, que ya lleva 2 días de elecciones en el extranjero. Ya 1.400.000 colombianos en el extranjero pueden acercarse a las urnas y estamos a la expectativa de lo que va a ser en los próximos días el trabajo de los partidos políticos. Están muy callados. Un candidato que pues lleva ganando las encuestas, que es Abelardo de la Espriella, dijo que no quiere apoyo de ninguno de ellos, pero los partidos políticos no son tontos y se están acercando. Nos dicen que la U trabajó fuertemente este fin de semana para llenar la plaza de Buga. Eso quiere decir que los partidos no están lejanos de los 2 candidatos. Y finalizo diciéndole a Héctor que el expresidente César Gaviria está muy vivito y coleando, no está muerto como dijeron algunos medios el fin de semana, que ya lo habían dado por muerto. Es más, la familia, los hijos nos han manifestado en un trino que nos mandaron a Primera Página que están porque dieron por muerto al expresidente César Gaviria en los últimos días después de una cirugía que tuvo en la Fundación Santa Fe. Chao, hablamos mañana. Bueno, mil gracias, don William Varela. Oiga, sí, es que esto de las redes es tenaz, ¿no? Mire lo que pasó ayer con el... No, ayer lo que pasó, uno de los descaros más grandes es el de la supuesta violación del niño, obviamente. Un niño al que le estaban tratando de salvar la vida porque se había atorado y resultó este caso en una denuncia de violación. Pero lo peor es Petro, ¿no? Horrible. No, terrible, o sea, espantoso. El violador, además lo puso de violador porque no era progresista, ¿no? Porque es de derecha. De ultraderecha. Entonces, claro. Entonces los de ultraderecha son violadores, en cambio ellos son unas dulces palomas, ellos comen niñas vestidas de azul. Bueno, por decir algo. Bueno, Camilo, porque se ríe, sí se en exageración. No, es eso. Y mire lo que se le escapó ayer al Tiempo. O sea, ya dieron que se rumoraba. O sea, se rumora que el presidente Gaviria murió. Entonces, bueno, y eso es la culiprontez de las redes sociales. Precisamente por eso Primera Página ha sido reacio a involucrarse tan gravemente en estas cosas. Bueno, ya han hecho hasta periódico, ¿no? Ya hicieron un periódico con inteligencia artificial, ¿no? Sí, no sé. Oiga, a propósito de eso, vea esto. Oigamos este video y les voy a decir quién está ahí para que ustedes lo oigan bien. 30 seconds that we need to go before. Okay, come on, keep going, play. And now, stop, and now. Listen, team. Now you see that it's impossible to play. Play here, stay a little bit, make an angle, and we play safe. Because in that moment, we are open, okay? Next one. But we need to read before, sure.
Bueno, ahí viene quién es el señor. Técnico argentino en pleno mundial, manejando una herramienta de inteligencia artificial en la mitad de tiempo, rodándole a los jugadores un computador. Estados Unidos manejado por inteligencia artificial. Se llama, el software se llama Sportian Performance. Es de Globant, si ustedes recuerdan, Globant lo citamos hace una semana, es una compañía argentina muy grande que fue denunciada por manipular los balances, ¿no? Está ahora enfrentando un lawsuit en Estados Unidos por los inversores tumbados. Pues funciona durante el partido, integra el video, va haciendo seguimiento de cada jugador y alerta cuando el jugador está pasando problemas físicos o de otra índole, y en tiempo real lo ponen a correr y él puede ir vigilando. Por eso ustedes vieron a Pochettino más sentado que los que se mantienen gritando desesperadas en el campo de juego. Él sentado mirando el computador, los cita a la mitad de tiempo y los pone a rodar el computador y les dice: este es el dictamen. Entonces, este es el tecnología, software. Esto es lo que se está imponiendo en el asunto. Yo no le creo mucho a la inteligencia artificial, la verdad, pero dice, maneja 6.400 métricas por partido el software. Se llama Sportian Performance. Casi 2.000 variables individuales en vivo. Son números del proveedor, pero dan una idea de la escala. Avisa, no abruma. En vez de tirarle todos los datos, salta solo cuando cruza un límite. Un jugador al borde de la fatiga, una caída en la velocidad de un sprint, un cambio de cómo se va a ver el rival. Y el que sigue siendo el técnico. La IA no hace el cambio ni arma la táctica. Le acerca evidencia al cuerpo técnico para decidir más rápido y con menos olfato y más dato. O sea, en directo, en vivo, cada jugador va reportando con sus datos qué está pasando. Eso es lo que está pasando, y ahí se vio en lo de Estados Unidos, ¿no? El cambio fue total. Yo no le quiero, bueno, es que yo no le creo a muchos equipos porque mucho Gómez, mucho Vargas, mucho... ¿Qué? El que hizo el de México, ¿cuál fue? Colombiano. Sí, pero ¿cómo se llama? Córdoba, bueno, no me acuerdo qué apellido. ¿Quiñones? No, Mosquera. Bueno, Quiñones, sí, señora. Nacido en Nariño. En Nariño, bueno, pero lo mismo. Había un Rodríguez. Ayer entró a jugar un Rodríguez. Bueno, entonces ya vamos viendo cómo está funcionando eso. Y vimos a España, ¿no? No llevó a ninguno del Real Madrid y mire cómo les está yendo. Adelante, doña Kiara. 8 de la mañana, 13 minutos. Vamos con Rolando Lozano, que nos tiene su noticia empresarial antes de cerrar la emisión. Buenos días. Para destacar las noticias, además de las que ya dio cuenta pues Primera Página Televisión en el ámbito empresarial, les recordamos que la cadena Dollar City anunció que durante el primer trimestre de este año en Colombia abrió 9 almacenes más en Colombia. De esta manera completó 424. Sin embargo, es de destacar que a finales del 2024 esta cadena comercial de precios bajos tenía solo 347 locales en Colombia y ha venido expandiéndose rápidamente en el país y está abriendo un promedio de 3 almacenes por mes en el país. Sus ventas suman cerca de 3,5 billones de pesos para este año y pues permite un rápido crecimiento. Es de recordar que esta cadena o la franquicia es operada por una sociedad conjunta entre la empresa canadiense Dollarama, que es la dueña de la marca, y inversionistas centroamericanos del grupo
inversionistas salvadoreños. También les recuerdo que la empresa Mapei reveló durante este fin de semana en la Feria Alimentec que adelantó una inversión cercana a $30 millones en la ampliación de plantas en Colombia. Está por finalizar estas expansiones y particularmente por terminar una nueva planta en Soledad Atlántico. Esta empresa de origen italiano se dedica a la fabricación de materiales para construcción, pinturas y adhesivos y también recubrimientos, particularmente pues para la industria de alimentos que necesita mucha asepsia y muchas construcciones, así como los restaurantes y las instalaciones industriales. A esta hora, abren los mercados en Colombia. Y antes de despedirnos, les contamos el comportamiento del dólar hoy en Colombia en su apertura, 3.440 pesos. Esto es el nivel más bajo registrado de este año y un nivel que además no se daba desde enero de 2021, según el reporte que nos entrega nuestro compañero Nicolás Espinosa. Esta baja es de 14 pesos con 90 centavos frente al cierre que tuvo el dólar el viernes, 3.440 pesos. 440, bueno, Sí, pero inicio en de las operación. casas de cambio poquita reacción, o sea, lo vi todavía, para decir la verdad, fui a sondear para ver qué hacía y 3.650, 3.600, o sea, todavía 200 pesos alejados de lo que de lo que está hoy. ¿Cuánto es? 3.440 pesos la apertura. Ah, sí, 440. Bueno, ahí está. Y sigue bajando. Bueno. Nos vamos. No. Ah, ¿para dónde? Ya, bueno. Agradeciendo a los analistas que nos acompañaron en esta oportunidad, Camilo Ramírez, Daniel Lozano, Andrés Moreno, hoy bajo la dirección de Héctor Mario Rodríguez. Y así finalizamos esta emisión de Primera Página Radio, este informativo de análisis económico en el que trabajan conjuntamente Javeriana Stereo y la agencia de noticias Primera Página. Nos escuchamos mañana nuevamente a las 6 de la mañana.